La risa de Vanessa rompió la calma de mi tarde, agitando el celular como un trofeo de caza frente a mi cara mientras gritaba que la transferencia estaba hecha. «Mamá, ya vendí tus 2 hectáreas de atrás. El dinero ya está en mi cuenta, todo listo». Pobre ilusa, no sabe que acaba de firmar su propia sentencia con tinta indeleble. Soy Berenice, 71 años, ingeniera agrónoma jubilada y antigua consultora de suelos para el Ministerio de Agricultura. Mientras ella bailaba por la cocina creyéndose una magnate inmobiliaria, yo limpiaba mis lentes con la calma de quien ha visto pasar muchas temporadas de sequía. Mi hija cree que la edad me ha vuelto lenta y dócil, pero confunde mi silencio con ignorancia. Es el error clásico que cometen los que miran la cosecha sin entender la raíz. Lo que ella ignora es que, en este juego de ajedrez rural, yo moví mi reina hace media década. Estaba sentada en el porche trasero, revisando mis notas sobre la floración de los aguacates, cuando el huracán de mi hija menor estacionó su camioneta roja, levantando una nube de polvo innecesaria. Vanessa siempre ha sido así, ruidosa, impulsiva y con una alergia severa al trabajo honesto de la tierra. Desde que su padre murió, ella solo ha visto esta finca como un cajero automático gigante hecho de lodo y árboles. Yo, en cambio, veo un laboratorio vivo, un ecosistema que respira y que prometí proteger. Ella entró a la casa sin limpiarse los zapatos, trayendo consigo ese olor a perfume barato y ansiedad urbana. No me saludó con un beso, sino con un grito de victoria que espantó a los pájaros carpinteros del comedero. «¡Lo logré, mamá!», exclamó, dejando caer su bolso de marca sobre mi mesa de trabajo, desordenando mis muestras de semillas. Esos inversionistas de la capital no aguantaron más. Les dije que o firmaban hoy o se olvidaban del proyecto de los condominios. Pagaron el precio completo. Me quité los lentes despacio y la miré a los ojos. Había un brillo febril en su mirada, esa codicia luminosa que ciega a la gente ante los abismos que tienen enfrente. «¿Vendiste?», pregunté con voz neutra, manteniendo el tono bajo para obligarla a dejar de gritar. «Vanessa, esas tierras son la zona de amortiguamiento del bosque seco. No se pueden tocar. Y más importante aún, esas tierras son mías. Yo no he firmado nada». Ella soltó una carcajada nerviosa, de esas que intentan disfrazar la culpa con descaro. Se sirvió un vaso de agua del filtro de barro, actuando como si fuera la dueña del lugar. «Ay, mamá, por favor, no te hagas la difícil ahora», dijo restándole importancia con un gesto de la mano. «Falsifiqué tu firma». Bueno, no falsifiqué, digamos que la agilicé. El notario es amigo de Jorge, mi novio, así que no hizo muchas preguntas. «Tú tienes artritis, te tiembla la mano. Hubiera sido un martirio llevarte hasta el pueblo. Te hice un favor». Sentí un golpe seco en el estómago, no de dolor físico, sino de una decepción tan profunda que parecía tener eco. «Te hice un favor». La frase flotó en el aire caliente de la tarde. Mi propia hija, a la que le pagué la universidad vendiendo cosechas de café y mango, a la que le enseñé a caminar en estos mismos pasillos, acababa de cometer un delito grave y me lo presentaba como un acto de caridad administrativa. «¿Un favor?», repetí, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula. «¿Vender el patrimonio de tu familia falsificando mi identidad es un favor?». «Es dinero, mamá. Mucho dinero», gritó ella, sacando el celular para mostrarme la pantalla bancaria. «Mira esa cifra. Con esto pago mis deudas, cambio el auto y te puedo meter en esa residencia de ancianos de lujo en la ciudad, esa que tiene piscina y enfermeras las 24 horas. Ya no tendrías que estar aquí, llena de lodo y peleando con los bichos». Ahí estaba la verdad desnuda. No era solo el dinero, era el deseo de borrarme, de sacarme de mi entorno y archivarme en un depósito de viejos para que ella pudiera disponer del resto de la finca a su antojo. Vanessa nunca entendió que yo no vivo aquí porque no tenga opción. Vivo aquí porque soy parte de este suelo. Me quedé mirándola, analizando sus gestos como suelo analizar las hojas enfermas bajo el microscopio. Vi su impaciencia, su total falta de respeto por mi autoridad y mi persona. Para ella, yo ya no era una persona con derechos y voluntad. Era un obstáculo biológico que necesitaba gestión. La injusticia no era solo el robo de la tierra, era la anulación de mi existencia. Había decidido que mi voz no valía,
que mi firma era reemplazable y que mi destino lo decidía ella. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello. Quise gritarle, decirle que era una delincuente, echarla de mi casa a escobazos como cuando era una niña malcriada. Pero los años trabajando con la naturaleza me han enseñado una cosa: la reacción impulsiva rara vez da buenos frutos. La paciencia es el arma del agricultor. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a tierra húmeda y abono fermentado que entraba por la ventana. Ese olor que ella detestaba era mi ancla. Me obligué a calmar el latido de mi corazón. Si ella quería jugar sucio, descubriría que el barro es mi elemento natural. ¿Y el comprador?, pregunté, volviendo a poner mi atención en mis muestras de semillas, fingiendo una resignación que estaba lejos de sentir. ¿Sabe que la firma no la hice yo? Claro que no. Se rió Vanessa, tomando una manzana del frutero y mordiéndola con fuerza. Ellos creen que doña Berenice firmó felizmente desde su mecedora. Mañana vienen los topógrafos y las máquinas. Quieren empezar a nivelar el terreno el lunes. Tienen prisa por preventer los lotes. El lunes. Tenía 3 días, o mejor dicho, ellos creían que tenían 3 días. Bajé la vista hacia mi cuaderno de campo, ese viejo cuaderno de tapas duras donde anoto todo: lluvias, plagas, cosechas y estrategias. Vanessa no sabía que mi artritis y mi supuesta senilidad eran, en gran parte, una cortina de humo que yo misma había dejado crecer para ver quiénes eran los leales a mi alrededor. Cuando uno se hace viejo, se vuelve invisible, y la invisibilidad es un superpoder si sabes usarlo. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa, y caminé hacia el viejo archivero metálico que tengo en la esquina de la sala. Vanessa me siguió con la mirada, masticando ruidosamente. ¿Qué buscas, mamá? ¿Las escrituras viejas? No las necesitas. Ya tengo copias digitalizadas de todo. El mundo es digital ahora. Acéptalo. No le contesté. Abrí el tercer cajón, el que siempre mantengo cerrado con llave, aunque la llave siempre está escondida debajo de una maceta de helechos que Vanessa jamás tocaría por miedo a ensuciarse las uñas. Saqué una carpeta azul, sencilla, sin etiquetas llamativas. El papel en su interior tenía un sello oficial dorado y fechas de hace 5 años. Recordé el día que firmé esos papeles. Fue justo después de que Vanessa intentara convencerme de hipotecar la casa para un negocio de importación de ropa que fracasó a los 3 meses. Ese día entendí que mi hija no esperaría a mi muerte para devorar lo que pudiera. Así que fui a la ciudad, busqué a mi antigua colega y abogada, la doctora Pilar, y blindé lo que más amaba. No creé un testamento, creé una entidad, la Fundación de Preservación Botánica Berenice y Rogelio. Un nombre largo y aburrido para una jugada maestra. Traspasé la titularidad de las 2 hectáreas de bosque y la zona de cultivo experimental a la fundación. Yo figuraba como directora vitalicia con derecho a uso y goce, pero la propiedad, legalmente, ya no era mía. Era de una persona jurídica sin fines de lucro, protegida por leyes ambientales estatales que prohíben la venta para desarrollo urbano. Si yo no era la dueña, mi firma no valía para vender. Y si mi firma no valía, la falsificación de Vanessa no solo era un fraude contra mí, sino un fraude contra una institución registrada, con implicaciones fiscales y penales mucho más graves que una simple disputa familiar. Ella había vendido humo. Había cobrado por algo que no existía en el mercado. Acaricié el borde de la carpeta. Podía sentir la textura rugosa del papel. Ahí estaba mi poder. Silencioso, burocrático, letal. Vanessa seguía hablando, ahora planeando en voz alta cómo decoraría su nuevo apartamento. Y pensaba en un sofá blanco, enorme. Y claro, te compraré ropa nueva para la residencia, mamá. No puedes ir con esos trapos viejos de jardinera. La miré con una mezcla de lástima y frialdad. Ella veía a una anciana derrotada. Yo veía a una mujer que acababa de meter la mano en una trampa para osos y todavía no sentía el metal cerrándose sobre su hueso. «Vanessa», dije, volviendo a sentarme y abriendo mi revista de botánica, ignorando el caos que ella traía. Esas tierras tienen mucha historia. A veces el pasado es más pesado que el futuro. Ay, mamá, qué poética te pones. El pasado ya pasó. Lo que importa es que el dinero está en mi cuenta. «¡Es mío!», gritó, levantando los brazos. «Y nadie me lo puede quitar». Sonreí internamente.
Esa certeza arrogante sería su caída. El dinero en su cuenta no era una ganancia, era la evidencia del crimen. En cuanto el comprador intentara registrar la propiedad en el catastro, saltaría la alerta. La tierra tenía un gravamen de protección ambiental y estaba a nombre de la fundación. El notario corrupto de su novio Jorge no había hecho la investigación de títulos adecuada, probablemente cegado por la prisa y la comisión. Me acomodé en mi silla de mimbre. El sol empezaba a caer, bañando los aguacates con una luz dorada y melancólica. «Bueno, hija», dije con una calma que la desconcertó por un segundo. «Si tú dices que está todo hecho, supongo que no hay nada más que discutir». «Exacto. Me alegra que seas razonable por una vez», dijo ella, tomando su bolso. «Me voy a celebrar con Jorge. No me esperes despierta, o mejor dicho, ve empacando. La semana que viene te llevo a ver la residencia». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sus tacones repiqueteando en el suelo de baldosas que mi esposo colocó con sus propias manos. «Vanessa», la llamé antes de que saliera. Ella se detuvo, impaciente, con la mano en el pomo de la puerta. «¿Qué? Disfruta el proceso», le dije, mirándola por encima de mis lentes. «Dicen que la celebración dura poco cuando los cimientos son falsos». Ella rodó los ojos, soltó un bufido y salió dando un portazo. Escuché el motor de su camioneta rugir y alejarse por el camino de tierra, llevándose su ruido y su avaricia lejos de mi santuario. Me quedé sola en el silencio maravilloso de mi casa. Pero no estaba inactiva. Abrí la carpeta azul sobre la mesa. Leí la cláusula tercera. Cualquier intento de enajenación de estos predios, sin la aprobación unánime de la Junta Directiva de la Fundación, activará automáticamente los protocolos de defensa legal estipulados en el Anexo B. El Anexo B incluía notificar a la Fiscalía de Delitos Ambientales y Financieros. Tomé mi teléfono celular, un modelo viejo pero funcional, y busqué el número de la doctora Pilar. No llamé todavía. No hacía falta. El sistema funcionaría solo. El comprador, esos inversionistas de la capital, pronto intentarían ingresar los papeles en el registro público. O quizás, siendo tan agresivos como Vanessa los describió, llamarían a sus propios abogados en cuanto vieran el primer obstáculo. Miré el reloj de pared. Eran las 5 de la tarde. Los bancos ya habían cerrado, pero las pesadillas legales no tienen horario de oficina. Vanessa creía que tenía el control porque gritaba más fuerte y se movía más rápido. Pero en la agricultura, el que corre se cansa y el que observa, cosecha. Ella había vendido mis tierras, sí. Había falsificado mi firma, sí. Tenía el dinero, sí. Pero no tenía la menor idea de que acababa de venderle un problema legal de proporciones titánicas a unos hombres peligrosos, usando tierras que le pertenecen a una fundación intocable. Me serví una taza de té de hierbas que yo misma cultivo. La manzanilla ayuda a los nervios, aunque los míos estaban de acero. Los de ella, en cambio, iban a necesitar algo mucho más fuerte que un té cuando sonara su teléfono. Y justo en ese momento, como si el destino estuviera cronometrado por mis pensamientos, el teléfono fijo de la casa, ese aparato polvoriento que casi nunca suena, empezó a timbrar. No era el tono habitual de mis amigas de la iglesia. Era un timbrazo largo, insistente, urgente. Dejé que sonara 3 veces, 4. Sabía quién era. O era el notario dándose cuenta de su error fatal al revisar los folios reales, o era el comprador furioso al descubrir que el número de catastro estaba bloqueado. Me levanté despacio, disfrutando cada segundo de ese sonido estridente que anunciaba el fin de la paz de mi hija y el comienzo de mi justicia. Levanté el auricular con mano firme. Residencia de la ingeniera Berenice, directora de la Fundación Raíces Vivas. Dije con mi voz más profesional y lúcida. ¿En qué puedo ayudarle? Al otro lado de la línea solo se escuchaba una respiración agitada y confusa, el sonido inconfundible de alguien que acaba de darse cuenta de que ha comprado un boleto directo al infierno. Y colgué el teléfono con una delicadeza que contradecía el latido furioso de mi corazón. La voz al otro lado había sido la de una secretaria joven, titubeante, probablemente nueva en la notaría de ese tal Jorge. Me preguntaba por una discrepancia en los linderos y un bloqueo registral preventivo que le saltaba en la pantalla al intentar ingresar la preventa. Me hice la desentendida,
Le dije que revisaría mis archivos y corté la comunicación. No necesitaba escuchar más. El sistema inmunológico de mi patrimonio había detectado el virus apenas intentó entrar al cuerpo legal. Me quedé de pie en el pasillo, con la mano aún sobre el auricular de plástico beige. La casa estaba en un silencio absoluto, ese silencio pesado que queda después de una tormenta, aunque la tormenta real, la que traía Vanessa, apenas estaba formándose en el horizonte. Caminé hacia mi estudio, arrastrando un poco los pies, no por vejez, sino porque me gusta sentir la textura de la madera bajo las suelas. Mi estudio no es un cuarto de costura ni una salita de té. Es una oficina técnica. En las paredes no hay fotos de nietos, porque Vanessa no me ha dado ninguno y dudo que lo haga, sino mapas topográficos enmarcados y diplomas con bordes dorados que certifican mis 40 años de servicio en la agronomía. Me senté frente a mi escritorio de roble, una bestia sólida que ha aguantado más peso que mis propias piernas. Encendí la lámpara de luz fría que uso para revisar planos. La luz blanca iluminó mis manos, venosas, manchadas por el sol y la edad, con los nudillos hinchados por la artritis. Vanessa ve estas manos y piensa en debilidad. Ve garras inútiles que ya no pueden sostener un azadón. Lo que ella no ve es que estas manos han firmado dictámenes que han parado carreteras y han autorizado represas. Estas manos saben escribir, y lo que se escribe con inteligencia pesa más que lo que se cava con fuerza. Abrí el cajón lateral y saqué no el álbum familiar, sino mi bitácora de campo actual, y más importante, la carpeta de cuero negro donde guardo la constitución de la fundación. La acaricié como quien acaricia el lomo de un perro fiel. «Vamos a ver, Vanessa», murmuré para mí misma, abriendo los documentos. «Vamos a ver qué tan profundo cavaste tu propia tumba». Desplegué el acta constitutiva sobre la mesa. Artículo 4. El patrimonio de la Fundación es inalienable e inembargable, destinado exclusivamente a la conservación de especies nativas del bosque seco tropical. Artículo 7. Cualquier transacción que involucre los terrenos requiere la firma presencial de la Junta Directiva en pleno y la aprobación del Ministerio de Ambiente. Vanessa, en su prisa y codicia, había falsificado mi firma personal, la de Berenice, la viuda dueña de casa. Pero legalmente, Berenice, la persona natural, no es dueña de nada más que de la ropa que lleva puesta y de esta casa vieja. La tierra, las hectáreas que ella vendió, pertenecen a una entidad jurídica. Es como si ella hubiera intentado vender el parque central de la ciudad falsificando la firma del alcalde en una servilleta. Es un absurdo tan grande que resulta casi cómico, si no fuera tan trágico que mi propia sangre sea capaz de tal traición. Me levanté y fui hacia la estantería donde guardo mis herramientas de medición. Tomé mi viejo escalímetro de aluminio, frío al tacto. Tiene muescas y rayones de años de uso en obras. Lo hice girar entre mis dedos. Durante años, Vanessa me ha visto sentada en el porche, mirando la nada, y ha asumido que mi mente está tan vacía como su agenda de responsabilidades. «Mamá, ya no entiendes cómo funciona el mundo», me dice a menudo cuando no sé usar alguna aplicación nueva en el celular. «Mamá, deja que yo me encargue, tú descansa». Esa frase, «tú descansa», es la forma más dulce de decir, «muérete pronto o quítate del medio». La subestimación es un manto cómodo. He aprendido a usarlo a mi favor. Cuando vas al banco y te ven con el cabello blanco y un bastón, te hablan despacio, te explican las cosas 3 veces. Creen que no entiendes. Yo los dejo hablar, dejo que se confíen. Y mientras ellos bajan la guardia, yo leo la letra pequeña que intentan ocultar. Vanessa ha cometido el error de creer que la vejez es sinónimo de estupidez. Piensa que porque mis rodillas crujen, mi cerebro también lo hace. Me acerqué a la ventana. Afuera, la noche empezaba a caer sobre los cultivos. Podía ver las siluetas de los aguacates, y más allá, la línea oscura de los árboles de teca que marcan el inicio de la zona protegida. Esa tierra es mi vida. No es dinero, es oxígeno, es agua, es el hogar de zorros y lechuzas. Vanessa solo ve dólares y cemento. Recuerdo cuando ella era pequeña. La llevaba conmigo a las inspecciones de campo. Le enseñaba a diferenciar un suelo ácido de uno alcalino probándolo con la punta de la lengua. Ella escupía la tierra con asco y corría a limpiarse.
Nunca tuvo la vocación. Yo siempre esperé que madurara, que entendiera el valor del trabajo, pero el árbol torcido rara vez endereza sus ramas, y yo, en mi afán de madre proveedora, quizás le di demasiada agua y poca poda. La culpa es una mala hierba que crece rápido en el corazón de una madre, pero esta noche no había espacio para la culpa. Esta noche solo había espacio para la estrategia. Regresé al escritorio y tomé una hoja de papel en blanco y mi pluma fuente, la que me regaló mi esposo cuando me gradué de la maestría. Necesitaba trazar el mapa de la situación, tal como trazaría un sistema de riego. Datos del problema. 1. Vanessa tiene el dinero en su cuenta, lo cual constituye fraude y enriquecimiento ilícito. 2. El comprador, inversionistas agresivos, cree que tiene la tierra. 3. El notario, Jorge o su socio, validó una firma falsa, cometiendo delito de fe pública. 4. La fundación es la verdadera propietaria. Recursos disponibles. 1. Documentación legal impecable. 2. Pilar, mi abogada, que es tan dura como una raíz de mangle. 3. El factor sorpresa. La tentación de llamar a Vanessa y gritarle que devuelva el dinero era fuerte. Sería lo que haría una madre asustada. Pero yo no estaba asustada. Si la alertaba ahora, ella podría intentar esconder el dinero, huir o, peor aún, inventar alguna mentira para declararme interdicta, alegando demencia senil para validar su venta. Mi madre no sabe lo que dice, pobrecita. Ya la escuchaba decirlo. No. El ataque frontal no sirve cuando el enemigo es más rápido y más joven. Hay que usar el terreno. Hay que dejar que se adentren en el pantano hasta que el lodo les llegue a la cintura y no puedan moverse. Marqué el número de Pilar. Sonó 2 veces. ¿Berenice? Su voz era rasposa, inconfundible, de fumadora empedernida. Son las 7 de la tarde. O se murió alguien o Vanessa hizo alguna estupidez. Sonreí. Pilar me conocía demasiado bien. Lo segundo, Pili. Y es grande. Falsificó mi firma y vendió las 2 hectáreas de la reserva a unos desarrolladores. Dice que ya tiene la transferencia bancaria. Escuché el sonido de un encendedor al otro lado de la línea, seguido de una exhalación larga. Santa Madre de Dios, esa niña nunca deja de sorprenderme. ¿Sabe ella lo de la fundación? No tiene ni idea. Cree que soy yo la dueña y que con imitar mi garabato basta. El notario es amigo de su novio, así que se saltaron los protocolos de revisión de tradición y libertad. Pilar soltó una carcajada seca, corta. Entonces no solo es fraude, es asociación ilícita para delinquir. Berenice, esto es cárcel. ¿Estás consciente de eso? Si activamos los protocolos de la fundación, tu hija va presa. Sentí un frío repentino en el estómago. La cárcel. Mi hija. Esa niña que una vez me hizo dibujos de flores deformes para el Día de la Madre, tras las rejas. Cerré los ojos un momento. Visualicé su rostro arrogante de esta tarde, su desprecio, su plan de meterme en un asilo para quedarse con todo. Ella no tuvo piedad conmigo. Ella estaba dispuesta a borrar mi vida para financiar sus caprichos. Estoy consciente, Pilar, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pero ella no es una niña que rompió un jarrón. Es una mujer de 40 años que acaba de cometer un crimen premeditado contra su madre y contra una institución. Si no la detengo yo, la detendrán esos inversionistas cuando se den cuenta de que les vendió aire. Y esos hombres no usan abogados, usan otros métodos. La cárcel puede ser el lugar más seguro para ella ahora mismo. Tienes razón. Esos desarrolladores de la capital son tiburones. Si se sienten estafados, van a querer sangre. Exacto. Así que vamos a hacerlo a mi manera. Te escucho, ingeniera. No vamos a impugnar nada todavía. Mañana es viernes. Vanessa dijo que los topógrafos vendrían el lunes. Quiero que vengan. Quiero que entren. Quiero que midan. Quiero que los inversionistas gasten dinero en la logística. ¿Para qué?, preguntó Pilar, intrigada. Porque necesito que el delito se consuma completamente. Necesito que haya testigos externos de la invasión a la propiedad de la fundación. Y necesito tiempo para averiguar quiénes son exactamente estos compradores. Si son quienes creo que son, tienen conexiones políticas. Necesito que el escándalo sea tan grande que no puedan taparlo con sobornos. Es arriesgado, Berenice.
Si meten maquinaria pesada, pueden dañar los semilleros. Tengo mis métodos para proteger los semilleros sin que ellos se den cuenta, respondí, mirando mi escalímetro. Lo que necesito de ti es que prepares la demanda, pero no la presentes. Tenla lista con la fecha del lunes a primera hora. Y averigua quién es el notario que firmó esa escritura. Quiero nombre y apellido. Ese también va a caer. De acuerdo. Mañana a primera hora te tengo los nombres. Berenice, ten cuidado. Vanessa está desesperada por dinero, y la gente desesperada es peligrosa. Lo sé, pero ella cree que soy una vieja inofensiva que colecciona orquídeas. Esa es mi ventaja. Colgamos. Me quedé un rato más en el estudio, organizando los papeles. Saqué una copia certificada de la escritura de la fundación y la metí en un sobre de manila simple, sin marcas. Luego busqué mi vieja cámara digital, una que uso para documentar plagas en las hojas. Cargué la batería. Mañana tendría que convertirme en espía en mi propia casa. Salí del estudio y fui a la cocina. Me preparé un café negro, bien cargado. No tenía hambre, pero necesitaba el calor de la taza entre las manos. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde Vanessa había bailado horas antes celebrando su victoria. Miré alrededor. Las paredes necesitaban pintura, sí. Los muebles eran viejos, sí. Pero esta era mi casa. Cada rincón tenía una memoria. Aquí velamos a mi esposo. Aquí curé las rodillas raspadas de Vanessa. Aquí celebré cada cosecha exitosa. La idea de que ella pensara que podía simplemente arrancarme de aquí y plantarme en un asilo estéril me llenó de una indignación fría y calculadora. No, hija mía, no vas a vender mi historia para comprarte un futuro vacío. Fui a mi habitación y abrí el armario. Aparté mis vestidos de domingo y busqué al fondo. Allí estaba, mi chaleco de trabajo con múltiples bolsillos, mis botas de caucho reforzadas y mi sombrero de ala ancha. Mañana no me vestiría como la abuelita que espera la visita del médico. Mañana me vestiría como la ingeniera que va a inspeccionar una obra no autorizada. Me miré en el espejo del tocador. Las arrugas en mi rostro eran surcos de experiencia, no grietas de fragilidad. Mis ojos, detrás de los lentes bifocales, brillaban con una intensidad que hacía años no sentía. Era la adrenalina de la defensa, el instinto territorial de una leona vieja que todavía tiene dientes. De repente, mi celular vibró sobre la mesa de noche. Era un mensaje de Vanessa. «Mamá, ya reservé la cita en la residencia Ocaso Dorado para el martes. Te va a encantar. Tienen bingo 3 veces por semana. Ve empacando lo básico. El resto lo donamos. Besos. Bingo. 3 veces por semana». Esa era la vida que ella había diseñado para mí. Una sala de espera hacia la muerte, entretenida con juegos de azar para niños, mientras ella despilfarraba el legado de su padre. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa con una calma absoluta. Apagué la luz, pero no me acosté. Me senté en la mecedora junto a la ventana, vigilando el camino de entrada. La luna iluminaba el sendero de grava. Todo parecía tranquilo, pero yo sabía que los engranajes ya estaban girando. Había activado una maquinaria legal que Vanessa ni siquiera sabía que existía. Ella creía que el dinero en su cuenta era un trofeo. Pronto descubriría que era la evidencia irrefutable de su propia destrucción. La noche sería larga, pero yo estaba acostumbrada a esperar. Los agricultores sabemos que, después de sembrar, lo único que se puede hacer es esperar y vigilar el cielo. Y yo veía venir una tormenta perfecta. Cerré los ojos y visualicé el tablero de ajedrez. Ella había movido su peón con arrogancia. Yo tenía a mi reina oculta en las sombras, lista para salir al amanecer. Mañana, cuando los primeros rayos de sol tocaran mis tierras, comenzaría la verdadera lección. Una lección que Vanessa jamás olvidaría. Nunca intentes podar un árbol cuyas raíces son más profundas que tu propia ambición. El lunes amaneció con esa bruma espesa que se pega a los cerros, un presagio de calor sofocante para el mediodía. Me levanté a las 4:30, como siempre, pero esta vez no me puse mis botas de caucho ni mi camisa de franela a cuadros. Elegí una bata de casa de algodón floreado, unas pantuflas gastadas y dejé mis lentes colgando de una cadena en el cuello. Tenía que parecerme a la anciana inofensiva y resignada que Vanessa había vendido en su imaginación a los compradores. Preparé café, un tinto bien oscuro y cargado,
y me senté en la galería a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 7 en punto, el rugido de un motor diésel rompió la sinfonía de los grillos. Una retroexcavadora amarilla, enorme y grotesca en medio del verde de mi jardín, apareció por el camino vecinal, seguida por la camioneta roja de mi hija y un auto negro, brillante y bajo, que sufría con cada bache del camino de tierra. La invasión había comenzado. Vanessa bajó de su camioneta antes de que el polvo se asentara. Venía vestida como para un cóctel, tacones de aguja que se hundían en la grama, gafas de sol que le cubrían media cara y ese aire de suficiencia que le daba el dinero ajeno. Corrió hacia el auto negro y le abrió la puerta a un hombre bajo, calvo y con un traje gris que gritaba «Ciudad por todos lados». «¡Bienvenidos!», gritó ella, extendiendo los brazos como si fuera la dueña de un imperio. «Aquí está, señor Cabral. Todo listo para empezar la limpieza». Me quedé en la mecedora, balanceándome despacio. El ritmo de la madera contra el suelo era mi metrónomo. Clac, clac, clac. Paciencia. Observación. El tal señor Cabral miró a su alrededor con desprecio, sacándose un pañuelo para secarse el sudor de la frente. No veía los árboles de Guayacán florecidos ni la riqueza del suelo volcánico. Solo veía metros cuadrados y signos de dólar. Detrás de ellos, el operario de la máquina apagó el motor y se bajó, encendiendo un cigarrillo. Me levanté con fingida dificultad, apoyándome en el barandal. «Buenos días», dije con voz temblorosa, arrastrando un poco las palabras. «¿Ya vinieron a sacar la tierra?». Vanessa se giró bruscamente, como si hubiera olvidado que yo vivía allí. «Ay, mamá, no empieces», resopló acercándose a mí para bloquearme la vista de Cabral. «Sí, ya vinieron. Te dije que te quedaras adentro empacando tus chucherías. No estorbes. Solo quería ofrecerles un cafecito, mijita», dije, poniendo cara de circunstancia. «Hace mucho sol y esos muchachos van a tener sed». Vanessa me miró con sospecha, pero luego su expresión se relajó en una sonrisa burlona. «Bueno, al menos sirves para algo. Trae café, pero rápido. Y no le hables al señor Cabral, es un hombre muy ocupado». Entré a la cocina, pero no para lamentarme. Saqué mi celular del bolsillo de la bata y activé la grabadora de voz. Lo metí en el bolsillo delantero, con el micrófono asomando apenas por el borde de la tela. Luego, serví el café en una bandeja vieja, con tazas desparejadas. Quería reforzar la imagen de decadencia. Salí de nuevo. El topógrafo ya había desplegado su trípode y estaba mirando a través de la mira láser, gritándole instrucciones a su ayudante, que corría con la estadia hacia el límite del bosque, justo donde empieza la propiedad de la fundación. «Un cafecito, joven», le ofrecí al topógrafo, un muchacho con cara de aburrido. «Gracias, señora», dijo él, tomando la taza sin mirarme. «¿Van a medir todo eso hoy?», pregunté inocentemente, señalando hacia los árboles grandes. «Allá atrás el terreno es muy blando, ¿sabe? Hay un nacedero de agua». El muchacho se rió por lo bajo. «No se preocupe, abuela. La máquina aplana todo. Si hay agua, se drena y se rellena. Aquí no va a quedar ni un charco». «Ah, ya veo. ¿Y tienen el permiso de tala?», pregunté bajito, como quien pregunta por el clima. «Es que esos árboles son muy viejos». El topógrafo me miró por primera vez, un poco extrañado por la pregunta técnica, pero luego se encogió de hombros. «Eso lo arregla el patrón. A mí me pagan por medir, no por abrazar árboles. El señor Cabral dice que tiene todo arreglado con el municipio». «Entiendo, murmuré, asegurándome de que el teléfono captara cada sílaba. «Todo arreglado con el municipio. ¡Qué bueno!». Caminé hacia donde estaban Vanessa y Cabral. Él estaba señalando hacia mi huerto experimental de plantas medicinales. «Y aquí podemos poner la casa club», decía Cabral, moviendo sus manos gordas en el aire. «Quitamos toda esa maleza, nivelamos y tenemos vista al valle». Maleza. Llamaba maleza a una colección de especies nativas que tardé 20 años en recuperar. Sentí un ardor en el pecho, pero lo tragué junto con la saliva. Me acerqué con la bandeja. «Café, señor», dije, interrumpiendo su discurso visionario. Cabral me miró como si fuera una mosca molesta. «Gracias», dijo seco, sin tomar la taza. «Mamá, vete adentro», siseó Vanessa, avergonzada de mi presencia. «Solo quería decirle al señor que tenga cuidado», dije, ignorando a mi hija y mirando fijamente a Cabral a los ojos.
Mis lentes colgaban en mi pecho, así que mi mirada era directa, sin filtros. Esa tierra donde está parado es engañosa, parece firme, pero abajo hay corrientes. Si uno no sabe dónde pisa, se lo traga la tierra. Cabral frunció el ceño. Hubo un segundo de silencio. Por un instante, el hombre de negocios vio algo en la vieja en bata que no le cuadró. Una advertencia que no sonaba a superstición campesina, sino a dato geológico. ¿De qué habla esta señora?, preguntó, mirando a Vanessa. Ay, no le haga caso, señor Cabral. Mi mamá ya chochea, inventa historias de fantasmas y arenas movedizas para asustar a las visitas. La tierra es perfecta, el estudio de suelos que le mandó Jorge lo confirma. Ah, el estudio de Jorge, repetí, asintiendo lentamente. Claro, Jorge es muy creativo. Di media vuelta y me alejé hacia la casa, dejando la duda sembrada. No necesitaba que me creyeran, solo necesitaba que se confiaran lo suficiente para dar la orden de destrucción. Porque el delito no es delito hasta que se comete el daño. Desde la ventana de la cocina vi cómo Cabral daba una señal con la mano. El operario de la retroexcavadora subió a la cabina. El motor rugió, escupiendo humo negro. La enorme pala de metal se levantó como la garra de un depredador prehistórico. Mi corazón latía desbocado. Iban a destruir la cerca. Iban a entrar en el predio de la fundación. Saqué mi cámara digital del cajón de los cubiertos, donde la había escondido envuelta en un paño de cocina. Salí por la puerta trasera, sigilosa como un gato, y me escondí detrás de los tanques de recolección de agua de lluvia. Desde ahí tenía un ángulo perfecto. La máquina avanzó. El sonido de la madera rompiéndose fue como un hueso quebrándose. La cerca perimetral, que yo misma había pintado hace años, cayó bajo las orugas de metal. Vanessa aplaudía y daba saltitos, celebrando la destrucción de su herencia. Cabral miraba el reloj impaciente. Clic, clic, clic. Tomé fotos de la máquina cruzando el lindero. Tomé fotos de la placa de la retroexcavadora. Tomé fotos de Vanessa dando instrucciones dentro de la propiedad privada de la fundación. Tomé fotos de Cabral supervisando el delito. Ya estaba hecho. Habían invadido. Habían dañado propiedad privada protegida. Pero no era suficiente. Necesitaba pararlos antes de que tocaran los árboles. La ley es lenta, y una motosierra es muy rápida. Si dejaba que siguieran, el daño ambiental sería irreversible para cuando llegaran los abogados. Guardé la cámara en el bolsillo profundo de mi bata y volví a entrar a la casa. Fui a mi estudio y saqué la carpeta que tenía preparada. No la azul de la fundación. Esa era mi as bajo la manga para el final. Saqué una carpeta roja. Inventario de especies en peligro y veda forestal, sellada por el ministerio hace 2 meses. Me quité la bata de flores. Debajo llevaba puestos mis pantalones de trabajo y una camisa blanca, limpia y planchada. Me calcé las botas. Me recogí el pelo blanco en un moño apretado y me puse mis lentes. La abuelita inofensiva acababa de salir del edificio. La ingeniera Berenice estaba a cargo ahora. Salí por la puerta principal, caminando con paso firme. Ya no me apoyaba en las paredes. Llevaba la carpeta roja bajo el brazo como un arma. La máquina estaba a punto de embestir un ceiba joven. ¡Alto!, grité. No fue un grito histérico. Fue un grito de capataz, una voz proyectada desde el diafragma, entrenada para hacerse oír por encima de tractores y tormentas. El operario se asustó tanto que frenó de golpe. La máquina se sacudió. Todo el mundo se quedó congelado. Vanessa se giró, con la boca abierta, al ver mi transformación. Ya no veía a la viejecita en bata. Veía a la mujer que la había criado sola a punta de disciplina. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Te volviste loca?», chilló Vanessa corriendo hacia mí. «¡Vete a la casa!». La ignoré. Pasé por su lado como si fuera transparente y caminé directo hacia la máquina. Me paré frente a la pala gigante, cruzada de brazos. «Apague el motor», le ordené al operario, mirándolo a los ojos a través del cristal sucio. El hombre miró a Cabral, dudando. «Siga trabajando. Es solo una vieja loca», gritó Cabral, poniéndose rojo de ira. «Si usted mueve esa palanca 1 centímetro más», dije, elevando la voz para que todos escucharan, «estará cometiendo un delito federal contra el patrimonio ecológico, tipificado en el artículo 245 del Código Penal».
Y créame, joven, a su jefe no le importará que usted vaya a la cárcel, pero a su madre sí. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. El operario apagó el motor. El silencio mecánico dejó al descubierto la respiración agitada de Vanessa. Cabral caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a tabaco rancio. Señora, no sé qué juego se trae, pero esta propiedad es mía. Tengo los papeles de compraventa firmados por su hija y ratificados por usted. Quítese o la hago quitar por la policía. Sonreí. Fue una sonrisa fría, sin alegría. Adelante, llame a la policía, le reté sosteniendo su mirada. De hecho, hágame el favor, porque lo que usted tiene son papeles de compraventa de un terreno que no le pertenece a la persona que se lo vendió. Vanessa soltó una carcajada nerviosa. Mamá, por favor, deja de decir estupideces. Tú eres la dueña, tú firmaste. Bueno, yo firmé por ti, pero es lo mismo, es nuestra tierra. Abrí la carpeta roja despacio, disfrutando el sonido del papel al desplegarse. Saqué un mapa oficial con sellos gubernamentales. Vanessa, eres tan ignorante que da pena, dije, sin mirarla, enfocada en Cabral. Señor Cabral, usted es un hombre de negocios. Supongo que sabe leer un plano catastral. Le extendí el documento. Fíjese bien en las coordenadas. Usted acaba de meter maquinaria pesada en una zona de amortiguamiento forestal registrada. Pero eso no es lo peor. Cabral arrancó el papel de mis manos. Sus ojos se movían rápido por el documento. Empezó a palidecer. El sudor en su frente ya no era por el calor. Aquí dice que hay una restricción de uso, balbuceó Cabral. Pero la propiedad, el título que le mostró mi hija es papel mojado. Interrumpí, dando un paso adelante. Porque hace 5 años yo dejé de ser la dueña de esta tierra como persona natural. Vanessa se acercó, pálida como la cera. ¿De qué estás hablando?, preguntó con un hilo de voz. ¿Cómo que no eres la dueña? La miré con una mezcla de lástima y triunfo. Yo solo soy la administradora, Vanessa. Estas tierras, las que vendiste y por las que ya te gastaste el dinero, pertenecen a una entidad jurídica. Y esa entidad tiene unos estatutos muy estrictos sobre quién entra aquí. Cabral dejó caer el mapa. Miró a Vanessa con una furia que habría derretido el acero. ¿Usted me vendió propiedad de una empresa?, gruñó Cabral, acercándose a mi hija. Me dijo que era herencia familiar. Me dijo que la vieja estaba senil y que firmaba lo que fuera. «Es que es mía, es de mi papá», gritó Vanessa retrocediendo, buscando mi apoyo con la mirada, pero yo era una estatua de hielo. «Mamá, diles que es mentira. Diles que tú eres la dueña. Tengo el dinero en la cuenta, no puedo devolverlo». «Ese es tu problema, hija», dije con calma. «Y el de este señor. Porque ahora mismo ustedes dos están parados ilegalmente en propiedad privada institucional. Y si mis cálculos no fallan...». Miré hacia la entrada de la finca. Una nube de polvo se levantaba a lo lejos. No era otra máquina. Eran 2 vehículos blancos con logotipos azules en las puertas. «Mis invitados están por llegar. ¿Quién viene ahí?», preguntó Cabral, con la voz quebrada por el pánico. Me ajusté los lentes y crucé las manos detrás de la espalda, en mi pose habitual de inspección. «No se preocupe, no es la policía todavía», dije suavemente. «Es solo la inspección técnica del Ministerio de Ambiente y la abogada de la Fundación. Vienen a certificar el daño que su maquinita acaba de hacerle a la cerca. Y créame, señor Cabral, la abogada Pilar tiene muy mal carácter los lunes por la mañana». Vanessa se llevó las manos a la cabeza, entendiendo por fin la magnitud del abismo en el que había caído. Cabral sacó su teléfono con manos temblorosas, gritándole a alguien al otro lado de la línea. Yo me quedé allí, parada frente al ceiba, que casi derriban, sintiendo la brisa mover las hojas. El juego había cambiado. Ya no era la madre traicionada, era la guardiana del territorio. Y la cacería apenas comenzaba. «Les sugiero que no se muevan», les dije mientras los autos de la Fiscalía Ambiental se estacionaban. Sería de muy mala educación irse antes de que empiece la fiesta. Vanessa me miró y en sus ojos vi el terror puro de quien se da cuenta de que ha subestimado al oponente más peligroso de todos, una madre que ya no tiene nada que perder excepto su dignidad. Y esa, queridos míos, estaba intacta.
El polvo que había levantado la maquinaria al frenar se asentaba lentamente sobre nosotros, cubriendo los zapatos de cuero italiano del señor Cabral y los tacones de mi hija con una fina capa de tierra gris. Era poético, de cierta forma, la tierra reclamando lo suyo, ensuciando lo que no pertenecía a este lugar. Del primer vehículo oficial bajó Pilar. No vestía como una abogada de bufete citadino, sino con esa elegancia práctica que dan los años de litigar en provincias. Pantalones de lino, una camisa fresca y su eterno portafolio de cuero gastado bajo el brazo. Detrás de ella, del segundo auto, descendieron 2 inspectores del Ministerio de Ambiente con chalecos azules y cámaras fotográficas colgadas al cuello como medallas de autoridad. Cabral intentó recomponerse. Se pasó la mano por la calva sudorosa y forzó una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «Buenos días, oficiales», gritó, avanzando hacia ellos con la mano extendida, ignorando que acababa de ordenar la destrucción de una cerca privada. «Soy Rogelio Cabral, de Inversiones Cabral y Asociados. Seguramente hay un malentendido con los permisos, pero mi abogado puede...» El inspector más alto, un hombre con cara de pocos amigos y bigote espeso, lo ignoró olímpicamente. Pasó de largo frente a la mano extendida de Cabral y se dirigió directamente hacia la retroexcavadora. Sin decir una palabra, comenzó a tomar fotos de la placa del vehículo, de las orugas sobre el pasto y, lo más importante, del poste de madera noble que yacía astillado en el suelo. Vanessa se había quedado muda. Se aferraba a su bolso de marca con los nudillos blancos, mirando alternativamente a los inspectores y a mí. Su mundo de fantasía, ese donde ella era la heredera astuta y yo la vieja senil, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo frente a sus ojos maquillados. «Mamá», susurró, acercándose a mí, pero esta vez sin la arrogancia de la mañana. «Mamá, diles que se vayan, diles que fue un error. Si esto se hace grande, Jorge se va a enterar, y Jorge ya debe estar enterándose, Vanessa». La interrumpí con voz suave, sin mirarla, mis ojos fijos en Pilar que se acercaba caminando despacio. Porque la notificación de la fundación llega automáticamente al notario cuando se detecta una intrusión en el catastro. Pilar llegó a mi lado y me saludó con un asentimiento breve, profesional. Luego se giró hacia Cabral y Vanessa. «Soy la doctora Pilar Méndez, apoderada legal de la Fundación de Preservación Botánica Berenice y Rogelio», dijo con una voz que, aunque ronca por el tabaco, cortaba el aire como un machete recién afilado. «Señor Cabral, usted y su maquinaria están invadiendo una zona de reserva privada protegida por la Ley Forestal 7575. Le sugiero que ordene al operario apagar el motor y bajar del vehículo, a menos que quiera que se lo decomisen como evidencia del delito ambiental». Cabral se puso rojo, un color violento que contrastaba con su traje gris. «Mire, señora abogada», bramó, perdiendo la compostura. «Yo compré estas tierras legalmente. Tengo un contrato de compraventa firmado ante notario. Pagué una fortuna a esta señorita», señaló a Vanessa con un dedo acusador que temblaba de rabia. Vanessa retrocedió un paso, chocando con el guardabarros de su camioneta roja. «¡Yo no sabía!», chilló mi hija con la voz aguda del pánico. «Mi mamá nunca me dijo nada de una fundación. Ella siempre dijo que la tierra era suya. Es una trampa. Mi propia madre me tendió una trampa». Me quité los lentes despacio y los limpié con el borde de mi camisa. La audacia de su acusación era casi admirable si no fuera tan patética. «¿Una trampa, Vanessa?», pregunté, mirándola a los ojos. «¿Dejar mis papeles en orden hace 5 años para proteger el trabajo de mi vida es una trampa? ¿O la trampa fue esperar a que yo me distrajera para robarme la identidad, falsificar mi firma y vender mi casa a mis espaldas?» El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de una tormenta eléctrica. Los inspectores habían dejado de tomar fotos y nos miraban. El operario de la máquina se había bajado y se alejaba disimuladamente hacia la carretera, encendiendo otro cigarrillo, claramente queriendo desvincularse del desastre. Pilar abrió su portafolio sobre el capó del auto de los inspectores, usándolo como escritorio improvisado. Sacó un expediente grueso, encuadernado en azul. «Señor Cabral», dijo Pilar, llamando su atención. «Le voy a explicar su situación para que la entienda clarito. Usted tiene un contrato de compraventa firmado por Vanessa
quien dice representar a Berenice, la persona física, pero la tierra, registralmente, pertenece a la fundación, una persona jurídica. Pilar pasó una página con un movimiento seco. Es como si yo le vendiera a usted el Palacio Municipal falsificando la firma del alcalde. Usted puede haberme pagado, podemos haber ido donde un notario corrupto, pero la venta es nula porque el objeto del contrato no me pertenece. Legalmente, usted no ha comprado nada. Lo que ha hecho es financiar un fraude. Cabral parecía que iba a sufrir un infarto ahí mismo. Se giró hacia Vanessa con los ojos desorbitados. ¿Es cierto?, gruñó, avanzando hacia ella como un toro herido. «Me vendiste algo que no era tuyo. El dinero está ahí», gritó Vanessa, poniendo las manos frente a ella como escudo. «Te lo puedo devolver. Hacemos una transferencia inversa y ya está. No ha pasado nada». «¿Que no ha pasado nada?», intervine yo, dando un paso al frente. Sentí la fuerza de la tierra bajo mis botas, esa energía que sube desde las raíces y te endereza la columna. «Vanessa, acabas de cometer estafa agravada, falsedad ideológica y daños a la propiedad privada. Y tú, señor Cabral, acabas de ordenar la destrucción de hábitat protegido. Esos árboles que su máquina iba a tirar son el hogar de 3 especies de aves en peligro de extinción», señalé al inspector del ministerio. «Oficial, ¿cuál es la multa por la destrucción de linderos en zona de amortiguamiento?». El inspector, que había estado escuchando todo con una mezcla de seriedad y fascinación, consultó su libreta. «Dependiendo de la evaluación de impacto, ingeniera Berenice, estamos hablando de entre 50 y 100 salarios base, más la obligación de restauración inmediata. Y eso es solo lo administrativo. Si la Fiscalía decide proceder por lo penal, hay penas de cárcel de 3 meses a 3 años para quien ordene la tala». Cabral se aflojó la corbata, jadeando. El calor de la mañana y la presión de la situación lo estaban asfixiando. «Esto es ridículo. Yo soy un hombre de negocios respetable», balbuceó, pero ya no gritaba. Su arrogancia se había evaporado frente a la burocracia implacable que yo había construido. Vanessa, en cambio, empezó a llorar. No era un llanto de arrepentimiento. Lo conocía bien. Era el llanto de la niña malcriada a la que le han quitado el juguete, mezclado con el terror real de la adulta que ve los barrotes acercarse. «Mamá, por favor», sollozó, acercándose a mí e intentando tomar mi mano. Yo retiré la mano con frialdad. «Mamá, no dejes que me lleven. Soy tu hija. Hice esto por nosotras, para que estuvieras cómoda en la residencia. No quería que murieras aquí sola entre el barro». La miré con una lástima profunda, pero seca. «No, Vanessa, no lo hiciste por mí. Lo hiciste porque querías el dinero fácil. Lo hiciste porque te estorbo. Y sobre morir sola». Hice una pausa y miré a Pilar, a los inspectores, a mis árboles. Nunca he estado sola. Tengo a mi equipo, tengo a mi abogada y tengo a mi tierra. La que está sola ahora eres tú. En ese momento, el teléfono de Cabral sonó. Él contestó con manos temblorosas. «¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo que bloqueada?». Escuchamos su conversación unilateral mientras su rostro pasaba del rojo al blanco pálido. «No puede ser. Hice la transferencia ayer». «¿Que el banco congeló qué?». Colgó el teléfono y miró a Vanessa con odio puro. «El banco congeló la cuenta de destino por actividad sospechosa», dijo Cabral con voz sepulcral. «Parece que alguien alertó a la unidad de inteligencia financiera esta mañana temprano». Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me encogí de hombros, ajustándome el cuello de la camisa. Cuando vi la notificación de venta en el sistema anoche, hice lo que cualquier presidenta de fundación responsable haría, expliqué con calma. Llamé al banco a primera hora y reporté un posible lavado de activos utilizando propiedades de la organización. Es protocolo estándar, señor Cabral. Usted debería saberlo. Vanessa soltó un grito ahogado y se dejó caer de rodillas en el pasto. El dinero, su preciado trofeo, su pasaporte a la vida de lujos que soñaba, estaba congelado. Ya no tenía la tierra, no tenía el dinero y tenía a un inversionista furioso y a un ministerio encima. «¡Maldita vieja!», gritó Cabral, perdiendo los estribos y lanzándose hacia mí. Pero no llegó lejos. El inspector del bigote se interpuso con una rapidez sorprendente, poniendo una mano firme en el pecho del empresario. «Señor, le recomiendo que mantenga la distancia.
dijo el oficial con voz de acero. La policía local está en camino para tomar las declaraciones pertinentes. Cualquier agresión agravará su situación. Cabral se detuvo, respirando agitadamente, mirándome con una mezcla de odio y respeto a regañadientes. Se dio cuenta, tarde, de que no se estaba enfrentando a una abuelita indefensa. Se estaba enfrentando a una estratega que jugaba en su propio terreno. Pilar se acercó a Vanessa, que seguía en el suelo, llorando sobre sus zapatos caros arruinados por el lodo. «Vanessa», dijo Pilar con tono profesional, «como abogada de la fundación, tengo la obligación de informarte que vamos a presentar cargos. Sin embargo, la junta directiva, es decir, tu madre, tiene la potestad de decidir si solicitamos prisión preventiva o si aceptamos un acuerdo reparatorio». Vanessa levantó la cabeza, el maquillaje corrido haciéndola parecer una máscara trágica. Me miró con esperanza desesperada. «Mamá, por favor». «Acuerdo. Lo que sea. Haré lo que sea». Me acerqué a ella. La miré desde arriba, como tantas veces la miré cuando era niña y hacía un berrinche. Pero esta vez no la levanté. «Levántate, Vanessa», le ordené. «Estás ensuciando la entrada de mi institución». Ella se puso de pie torpemente, temblando. «El acuerdo es simple», dije, y mi voz resonó clara en la mañana, más fuerte que el canto de las cigarras. «Vas a ir al notario con Pilar y vas a firmar una confesión completa de la falsificación. Eso exime a la fundación de cualquier responsabilidad con este señor». Señalé a Cabral. «Segundo, vas a devolver hasta el último centavo que el banco libere. Y tercero», hice una pausa, mirando hacia la casa, mi casa, esa que ella quería vender para convertirme en una inquilina de asilo. «Tercero, te vas a ir. No quiero verte en esta finca hasta que yo te llame. Y no sé cuándo será eso. Quizás cuando aprendas que la tierra no es mercancía, sino raíz». «Pero mamá, ¿a dónde voy a ir? Jorge me va a dejar cuando sepa que no hay dinero». «Ese es un problema para una mujer adulta de 40 años, no para su madre anciana», respondí implacable. «Tienes salud, tienes 2 manos y tienes un título universitario que yo te pagué con el sudor de mi frente. Úsalos». Me giré hacia Cabral, que ahora hablaba por teléfono con su abogado, visiblemente derrotado. «Señor Cabral», dije, «tiene 1 hora para sacar esa máquina de mi propiedad y reparar la cerca. Si al mediodía ese poste no está puesto y el alambre tensado, el ministerio procederá con el decomiso de la retroexcavadora. ¿Me hago entender?» Cabral asintió, sin siquiera mirarme, vencido por la evidencia y la burocracia. Hizo una seña al operario, que corrió a encender la máquina, no para destruir, sino para retroceder. Pilar se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Estuviste brillante, Berenice», susurró, «pero dura». «La poda de formación siempre es dura, Pili», respondí en voz baja, sintiendo cómo me temblaban un poco las piernas ahora que la adrenalina bajaba. «Si dejas que la rama podrida se quede, te mata el árbol entero». Vanessa caminó hacia su camioneta, derrotada, encogida. Ya no parecía la mujer exitosa que había llegado gritando días atrás. Parecía pequeña. Antes de subir, me miró una última vez. Esperaba, quizás, que yo corriera a abrazarla, que le dijera que todo era una broma, que la perdonaba, pero yo me mantuve firme, con las manos cruzadas a la espalda, junto al ceiba que habíamos salvado. Sostuve su mirada hasta que ella bajó la vista, avergonzada por primera vez en años. Arrancó el motor y dio la vuelta, saliendo despacio, sin levantar polvo esta vez. El auto negro de Cabral la siguió poco después, una procesión fúnebre de la ambición. Me quedé sola con Pilar y los inspectores. El silencio volvió a la finca, pero era un silencio diferente. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la victoria. El aire olía a tierra removida y a justicia. El inspector del bigote se acercó, guardando su cámara. «Ingeniera, necesitamos que firme el acta de inspección. Y déjeme decirle, hacía tiempo que no veía a alguien defender su tierra con tanta elegancia. Esos tipos de la ciudad creen que pueden venir a pisotearnos». Sonreí, una sonrisa genuina que me llegó a los ojos. «Creen que porque somos viejos, somos tontos», dije, tomando el bolígrafo que me ofrecía. «Pero se les olvida que el diablo sabe más por viejo que por diablo, y que una madre conoce a sus hijos mejor que ellos mismos». Firmé el documento con mi nombre completo,
con trazo firme y claro. Berenice, directora de la Fundación Raíces Vivas. Miré hacia el horizonte. El sol estaba alto y brillante. Mis aguacates brillaban, mis pájaros cantaban y mi tierra, mi amada tierra, seguía bajo mis pies, segura. Había perdido una hija, tal vez, pero había salvado mi legado. Y en el balance final de la vida, a veces hay que perder para conservar lo que verdaderamente importa. ¿Un cafecito, muchachos?, pregunté a los inspectores. Ahora sí, con calma. Mientras caminábamos hacia la casa, sentí que me quitaba 20 años de encima. Vanessa quería enviarme a un lugar para esperar la muerte, pero hoy, defendiendo mi vida, me sentía más viva que nunca. La partida de ajedrez había terminado, y la reina seguía de pie en el centro del tablero. Dicen que la sangre pesa más que el agua, pero yo aprendí hoy que la dignidad pesa más que el oro, y que las raíces profundas no se arrancan con firmas falsas. Han pasado 3 semanas desde que la máquina retroexcavadora se retiró de mi jardín, dejando tras de sí una cicatriz de tierra removida y un silencio que ya no se siente vacío, sino victorioso. El poste de la cerca fue reemplazado al día siguiente. Una viga de madera de teca curada que huele fuerte y se destaca entre las viejas, como un recordatorio de que a veces hay que romper algo para fortalecerlo. La rutina ha vuelto a la finca, pero el aire que respiro es diferente. Tiene el peso de la autoridad recuperada y la frescura de quien se ha quitado una máscara asfixiante. Ya no soy la viejita que se sienta a ver pasar la tarde esperando que la hija llame. Ahora, cuando me siento en el porche, lo hago con la bitácora de la fundación sobre las rodillas y el teléfono listo para coordinar las visitas técnicas. La dinámica en esta casa ha cambiado radicalmente, no por arte de magia, sino por el peso implacable de la ley y la realidad. A las 8 de la mañana, puntual como nunca lo fue en su vida de empresaria, llega Vanessa. No viene en su camioneta roja. Esa fue embargada por el banco para cubrir parte del descubierto que generó el fraude fallido. Viene en el autobús que para en la carretera principal y camina el kilómetro de entrada a pie. Y lo más importante, no trae tacones ni vestidos de cóctel. Trae botas de caucho, pantalones de mezclilla gruesa y una camisa de manga larga que le queda grande. «Buenos días, ingeniera», dice al llegar, con un tono que mezcla la sumisión obligada con un rastro de su antigua rebeldía. «Buenos días, Vanessa». «Llegas 3 minutos tarde», respondo sin levantar la vista de mis anotaciones. Hoy toca desmalezar el sector norte, alrededor de los viveros de café. Y quiero que revises el sistema de goteo. Vi una fuga en la línea 3. Ella resopla, secándose el sudor de la frente antes de empezar, pero no discute. No puede. El acuerdo que Pilar negoció con la fiscalía fue claro. Para evitar la cárcel por falsificación y estafa, Vanessa debe cumplir 500 horas de servicio comunitario supervisado. ¿Y qué mejor lugar para cumplir su pena que la misma tierra que intentó vender, bajo la supervisión de la fundación que intentó defraudar? La ironía es un fertilizante poderoso. Hace crecer la humildad donde antes solo había soberbia. La veo alejarse hacia el galpón de herramientas, arrastrando los pies. Al principio, lloraba todos los días. Decía que le dolía la espalda, que el sol le manchaba la piel, que esto era una humillación pública. Yo la dejé llorar. El agua salada también riega, y a veces hay que lavar el alma a la fuerza. Hoy ya no llora tanto. El cansancio físico es un buen remedio para las tonterías mentales. Cuando uno termina el día con las manos llenas de callos y la espalda molida, no quedan ganas de inventar negocios fantasmas. Cabral y sus inversionistas desaparecieron como el humo. La multa que les impuso el Ministerio de Ambiente fue astronómica, y la publicidad negativa de intentar destruir una reserva ecológica protegida hizo que sus socios capitalistas huyeron como ratas cuando se inunda la madriguera. El notario Jorge perdió su licencia y enfrenta un juicio por fe pública. El sistema funcionó, no porque sea perfecto, sino porque supe cómo aceitar los engranajes correctos en el momento justo. Me levanto y camino hacia el área de los semilleros. Hoy es un día importante. No solo porque Vanessa está aprendiendo a usar una pala, sino porque la Fundación Raíces Vivas recibe a su primer grupo oficial de pasantes de la Universidad Agraria. Cuando llego al área techada,
Veo a Vanessa de rodillas, arrancando hierba mala con una furia contenida. Me detengo a observarla. Por primera vez en años, la veo trabajando de verdad. Sus manos, que antes solo servían para sostener copas y firmar cheques sin fondos, ahora están marrones de tierra. No tires la raíz con tanta fuerza, te vas a llevar el sustrato bueno, le corrijo acercándome. Ella se detiene y me mira. Tiene ojeras y ha perdido ese brillo artificial de las cirugías y el maquillaje caro, pero en sus ojos hay algo nuevo. Respeto, o quizás miedo. A estas alturas, me sirven los dos. Es difícil, mamá. Digo, directora, murmura, volviendo a la tarea con más cuidado. No sabía que la hierba se agarraba tan fuerte. Todo lo que vale la pena se agarra fuerte, hija. Solo lo superficial se arranca fácil, le digo, y dejo que la frase flote entre nosotras. A media mañana, llega el autobús de la universidad. Bajan 15 muchachos y muchachas con sus libretas y sus ojos curiosos. Me saludan con una reverencia que me hace sonreír. Para ellos no soy una anciana desechable. Soy la ingeniera Berenice, la mujer que escribió los manuales de suelos que estudian en sus clases, la guardiana de un banco genético invaluable. Comienzo el recorrido. Les hablo de la acidez del suelo, de los ciclos de nitrógeno, de cómo recuperamos el ceiba y los guayacanes. Vanessa se queda al margen, apoyada en su azadón, escuchando. La observo de reojo. Veo cómo mira las caras de admiración de los estudiantes cuando explico una técnica compleja. Veo cómo se da cuenta, quizás por primera vez, de quién es realmente su madre. Durante años, ella me vio como un obstáculo, una carga, una vieja anticuada que ocupaba un espacio valioso. Ahora, a través de los ojos de estos jóvenes, ve a una autoridad. Ve que este lodo que ella despreciaba es un laboratorio y que yo soy la científica principal. Uno de los estudiantes, una chica joven con trenzas, levanta la mano. Ingeniera, leímos sobre el intento de venta ilegal en el periódico local. ¿Cómo logró detener a una constructora tan grande? Se hace un silencio. Vanessa baja la cabeza, avergonzada. Sabe que son parte de la historia. Sonrío suavemente y acomodo mis lentes. Con estrategia, mija. En el campo aprendes que no siempre gana el animal más grande, sino el que conoce mejor el terreno. Ellos trajeron máquinas, yo traje papeles y paciencia. Nunca subestimen el poder de leer la letra pequeña y de tener sus raíces bien aseguradas legalmente. Los estudiantes ríen y toman notas. Vanessa no se ríe, pero asiente levemente. Es una lección que le ha costado su libertad condicional y su orgullo, pero creo que por fin la está aprendiendo. Al final de la jornada, cuando el sol empieza a caer y tiñe el cielo de violeta y naranja, los estudiantes se van. La finca queda en calma otra vez. Vanessa termina de recoger las herramientas y se acerca al porche, donde estoy sirviéndome una limonada fría. Se ve exhausta. Tiene barro en la mejilla y el pelo revuelto. Nunca la había visto tan desaliñada y, sin embargo, nunca me había parecido tan real. Ya terminé el sector norte, dice, con la voz ronca, y arreglé la fuga. Era un empaque roto. Bien hecho. Mañana revisaré si quedó bien sellado. Si gotea, lo repites. Ella asiente y se queda parada allí, dudando. Parece que quiere decir algo, pero las palabras se le atoran en la garganta. El orgullo es un hueso duro de roer. Mamá, empieza, y esta vez no me llama directora. Hoy, lo que dijiste a los estudiantes, sobre que el animal más grande no siempre gana. ¿Sí? Yo creía que tú eras débil. Creía que porque ya no salías de la casa y caminabas despacio, ya no tenías fuerza. Pensé que te estaba haciendo un favor al tomar el control. Me siento en la mecedora y la miro fijamente. El control no se toma, Vanessa. El control se gana. Tú querías cosechar sin haber sembrado. Querías la fruta sin cuidar el árbol. Y lo peor es que estabas dispuesta a cortar el árbol para vender la madera rápida. Lo sé, susurra. Y una lágrima solitaria le corre por la mejilla sucia, dejando un surco limpio. Lo siento, de verdad. No sabía que habías creado la fundación. No sabía que eras tan capaz. Completo la frase por ella. Tan dura, corrige ella. Siempre fuiste suave conmigo. Me diste todo. Nunca pensé que fueras capaz de mandarme a la policía. La suavidad tiene un límite, hija. Cuando la plaga amenaza el cultivo entero, hay que podar.
Y tú te habías convertido en una plaga para esta familia y para este legado. Me dolió hacerlo. No creas que no, pero prefiero verte cansada y con las manos sucias de trabajo honesto que verte en la cárcel o gastando un dinero maldito mientras yo me pudro en un asilo. Vanessa baja la mirada hacia sus botas embarradas. El abogado dice que si completo las horas y pago la multa civil, en 2 años tendré el expediente limpio. Entonces tienes 2 años para aprender cómo funciona el mundo real, le digo, tomando un sorbo de limonada. Y quién sabe, si demuestras que sirves para algo más que para gastar, quizás algún día puedas tener un puesto real en la fundación. No como dueña, eso jamás, pero como trabajadora. Ella levanta la cabeza, sorprendida. ¿Me darías trabajo? ¿Después de lo que hice? La tierra perdona si la tratas bien, Vanessa. Yo soy como la tierra. No olvido, las cicatrices quedan, pero si trabajas, puedes volver a crecer. Todo depende de ti. Mañana a las 8. Y no llegues tarde. A las 8, repite ella. Se da la vuelta para irse, caminando hacia la carretera. Su paso es lento, dolorido, pero firme. Ya no camina como si flotara sobre el mundo. Camina sintiendo el suelo. Me quedo sola en el porche, viendo cómo la noche envuelve mis árboles. El sonido de los grillos es una sinfonía de paz. Saco mi cuaderno de notas, pero no escribo nada. Solo paso la mano por la cubierta. He salvado mi casa. He salvado mi bosque. Pero, de alguna manera extraña y dolorosa, creo que también he salvado a mi hija. La he salvado de su propia inutilidad, de su propia avaricia. Le he dado la medicina más amarga que existe, la responsabilidad. Miro hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad empiezan a parpadear a lo lejos. Allá, en algún edificio de concreto, Jorge el notario debe estar lamentando su suerte y Cabral debe estar buscando otra víctima más fácil. Pero aquí, en mi santuario, las raíces están seguras. Me toco el pecho. Mi corazón late tranquilo, fuerte, rítmico. Tengo 71 años, artritis en las manos y una hija que apenas estoy empezando a conocer de nuevo. Pero no me siento vieja. Me siento antigua, que es distinto. Vieja es la ropa que se tira. Antigua es la montaña que resiste. Mañana tengo que revisar los injertos de aguacate y preparar el informe trimestral para el ministerio. Tengo trabajo, tengo propósito y tengo el respeto de quienes intentaron pisotearme. Vanessa quería un ocaso dorado para mí, un final de bingo y sopa blanda. Pobre ilusa. Mi ocaso no es dorado ni suave. Mi ocaso es verde, huele a lluvia y a tierra fértil. Y todavía queda mucha luz antes de que llegue la noche definitiva. Mientras tenga fuerza para sostener una pluma y claridad para defender mi terreno, aquí estaré. Porque yo no soy solo Berenice la viuda. Soy la raíz que sostiene todo esto. Y las raíces, queridos míos, mueren en la oscuridad de la tierra, pero nunca, jamás dejan de alimentar la vida. Cierro la bitácora con un golpe suave. Es hora de descansar, pero solo para tomar fuerza. Mañana la cosecha continúa.